Sabemos que el 90% de las mujeres van a tener baby blues. Aparentemente, estadísticamente, un 20 o un 30% de las mujeres tienen depresión postparto, menopáusica. A eso equivale un postparto hormonalmente. Y les dije, a ver, si no quieren molestias, no tengan hijos. no tengan hijos. Pues sí. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy vamos a platicar del posparto. Te dicen que vas a sentir un flechazo de amor inmediato cuando ves a tu bebé y cuando nace, y de repente nadie te cuenta de los cambios hormonales, de lo difícil que es la lactancia, que si se te pega el bebé, que si no se te pega, las noches sin dormir, los cambios en el cuerpo, nace el bebé y tú sigues con la panza de este tamaño, que viste a la modelo de Instagram que está con sus cuadritos y de repente tú te das cuenta que tu posparto es muy diferente a lo que ves en las redes, a lo que te imaginaste. Y la depresión posparto, los baby blues, hay todo un tema súper importante en el posparto que no quiero que te asustes y que este sea un capítulo anticonceptivo, más bien quiero que sepas que lo que te va a pasar y lo que vas a vivir es real y no eres la única que está viviendo un momento diferente tal vez a las expectativas que tenías de tener un bebé. Hoy nos acompaña Mariana Laguardia y ella es, es educadora perinatal, es dula y es mamá de 2 hijos. Entonces, tienes más de 25 años de experiencia y vienes a platicarnos básicamente como todo lo que pasa en el posparto que nadie nos dice. Así es. Así que, bienvenida. Mariana, gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Platícame un poquito de ti, de tu familia, cómo empezaste con este rollo de acompañar a las mujeres en este proceso. Mira, empecé de la mejor manera. Mi mamá, que ya no está con nosotros, tuvo partos psicoprofilácticos, ¿no? En una época en que a las mujeres las dormían. Entonces ella vivió como partos muy conscientes. Mi papá pudo entrar a nuestros partos, cosa que tampoco se usaba porque como era doctor en ciencias y tenía su credencial de la UNAM, decía doctor, entonces el doctor Laguarda podía entrar a los partos, ¿no? Aunque era otra cosa muy diferente. Y ellos siempre nos dijeron que fueron, pues, los mejores días de su vida cuando nacimos mis 3 hermanos y yo. Y bueno, finalmente, yo me dediqué, cuando nacieron mis hijos, a ser dula, y es así como llegué, estudié para ser educadora perinatal, porque en mi familia la cuestión académica es muy importante. Entonces, y finalmente yo tuve por parto psicoprofiláctico a dos hijos, a mi hijo José Carlos, que nació apenas como el sirenito al año de casados. Entonces fue realmente un reto porque fue un embarazo muy pronto, en un matrimonio muy incipiente, en donde además yo seguía estudiando, entonces fue difícil. Y ya luego vino Lulu. Ya tienen 35 y 33, o sea que ya estamos hablando de que ya se casaron, ya se fueron, ya no están en casa, ya estoy yo sola. ¿Qué es un parto psicoprofiláctico? Un parto psicoprofiláctico básicamente se podría definir como un parto en donde no se utiliza ningún tipo de analgesia. Okay. No, en este momento sería la epidural. Sin embargo, la psicoprofilaxis va más allá. Yo creo que la psicoprofilaxis tiene que ver con la forma en que te enfrentas al dolor, al miedo, a los retos y a la vida. Ok. Ujú. Y bueno, pues trabajo con mamás desde hace más de 30 años, que están embarazadas, están esperando bebés y sus parejas. Y en efecto también tengo una serie de chats postparto en los que nosotros no intervenimos mucho más que si es necesario, ¿no? En donde dejamos que ellas mismas vayan siendo su propia red de apoyo, pero les vamos dando seguimiento a los chats, o sea, que no estemos ahí metidas, a menos que haya una urgencia, un niño se necesita, sí, o algo que de repente algo que no viene al caso, ajá. Exacto, pero en general dejamos que ellas mismas sean sus redes de apoyo. Y siempre me ha interesado mucho lo que es el posparto, lo que es la depresión posparto, la tristeza puerperal, que la gente no conoce, y que desde los cursos nosotros les advertimos que es una época maravillosa, pero nada fácil. Y pues ya de ahí es que nosotros, pues a pesar de darles además de darles pues una preparación desde antes,
vamos viendo lo que sucede en los pospartos como de cerca, porque allí vemos lo que las mamás se preguntan unas a otras, lo que dicen, lo que viven, y es una red de apoyo muy linda que a mí me ha dado a aprender mucho, ¿no? ¿Has notado los pospartos diferentes hoy en día que hace años? Y me refiero mucho a esto porque yo trabajo con familias en sueño. Hay tanto acceso a tanta información hoy en día que, lejos de generar certidumbre, genera dudas, ¿no? Así es. ¿A quién le hago caso? Si le hago caso a esta, si le hago caso al otro, hago esto, no hago el otro. ¿Has notado que las mujeres hoy en día lo viven tal vez con más incertidumbre, con más ansiedad que hace unos años? ¿O no has notado una diferencia en Mira, particular? yo creo que el posparto siempre ha sido difícil, pero sí creo que hay muchas cosas que lo han ido siendo más complejo. Para empezar, tienes una red social mucho más pequeña, ¿no? O sea, yo tuve, pues, dos hermanas y un hermano, ¿no? Mi mamá, mi papá, Ujú, que eran jóvenes cuando mis hijos nacieron. Y ahora, pues, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuánta gente te puede ayudar en realidad? Las mamás ahora ya trabajamos. ujú. Y no solo trabajamos, sino que la mayor parte de mis amigas que tienen nietos, pues son personas mayores, a las que ya no les es fácil corretear a un bebé, atender a un bebé. Y también se ha priorizado cada vez más como esta familia nuclear, que está muy bien porque de pronto sí tenemos una familia extensa que es maravillosa, pero que también es un poco Toxicona. complicada y toxicona y Ajá. metichona, ¿no? Pero la realidad es que también priorizar eso conlleva que las mujeres estén mucho más solas en la crianza. Y están mucho más solas en la crianza porque no hay, o sea, la crianza era, digo, En tribu. antropológicamente hablando, era una tribu. Sí. Y ahora resulta que tienes que estar tú con tu bebé, ¿no? Y muchas veces ahora también está este tema de estas mamás independientes que ya ni siquiera vienen con el papá, ¿no? Ujú. Ya sea porque así lo decidieron o porque realmente es un grave problema en nuestro país, las madres que estamos solas. O sea, en mi historia te puedo decir que yo tuve a mis hijos, ¿no? De la mano del que era mi marido, que me sostuvo en el parto, que fue un muy buen padre, que fue un buen esposo durante un tiempo. Y ahora ni siquiera sabemos si está vivo, Ah, de plano. de plano. Entonces, ya sea por decisión o ya sea porque la vida para allá te llevó, ¿no? O sea, sí siento que las mujeres estamos más solas. Y también la exigencia es mucho mayor, porque tienes que limpiar tu casa, porque bueno, sí, yo sé que ahora hay muchos hombres muy dispuestos a ayudar, Ujú. pero desde el punto de vista de la palabra ayuda, Es que sí es lo que te iba a decir. O ya sea, desde que tienes lo que planteas como una ayuda, quiere claro, decir que te están él es echando la mano, no exacto. es su Entonces, responsabilidad. en los chats tú ves que el estrés mental, que es el que realmente te desgasta, de que la casa tiene que estar limpia, sigue siendo de la mujer. No, y de que el súper y de que la casa y de que... Exacto. Y Entonces súmale que si trabaja y sí, que está sí, en maternity la leave. casa, el súper, los niños, el perro. Y ahora, si no hay 2 sueldos, no alcanza. Ujú. Entonces, además, tienes que trabajar. Entonces, también esta Y situación. además ves a la que acaba de tener un bebé y Claro, va al gimnasio y tú no, y come exacto. caliente y tú no, y no, entonces también esta comparativa constante que antes pues era una vez cada que hablabas con una amiga y te platicaba, ahorita todo el tiempo tienes en tu cara Sí, comparativas que de tienes, mujeres que que están tienes que ser viviendo. perfecta. Entonces, hay que estar fit, ¿no? Hay que además ser un excelente elemento en tu trabajo, ¿no? O sea, entonces la sobrecarga sobre las mujeres es Enorme. tremenda, es enorme. O sea, realmente creo que es como decía, ¿no? Es como una vista con muchos espejos, en donde hay demasiadas caras, en donde tienes que hacer demasiadas cosas, porque además, a la edad que están teniendo bebés, ya es muy probable que también tengan que cuidar a una mamá enferma, a Sí. un papá enfermo. Y ya tienes una carrera profesional medio armada que tampoco quieres dejar. Exacto. Y entonces la decisión, por ejemplo, de si por casualidad tu pareja, cosa rara, puede hacerse cargo y decir, ok, yo me encargo del dinero, ¿tú qué vas a perder? Sí, tu Tú vas a perder tu independencia, tu independencia libertad. económica, lo que has logrado, por lo que has luchado, por lo que estudiaste, por lo que te quemaste las pestañas. Pero si te vas a trabajar, hay una culpa tremenda. Ujú. Entonces, no hay salidas fáciles. Sí, que hay mamás que hoy en día dicen, hay que agradecer al esposo porque me permite estar aquí en la crianza de mis hijos, y otras que dicen, yo hubiera preferido salir que quedarme en casa, ¿no? Y No, el y cuidado de los niños también es es costoso. difícil. Y el reto también
que representa decir, ok, yo dejo mi carrera, yo ya me salgo de allí, yo ya no me dedico a esto, está muy bien, por un tiempo por lo menos, cosa que además implica retrasarte, ¿no? En esta exigencia tremenda que hay, pero pues, ¿qué tal que te quedas sola? Ujú. Y que perdiste la forma de mantener a tus hijos, y que el papá ya no ayuda. Entonces también es un riesgo. O Sí. sea, ponerte en manos de otra persona económicamente, no solamente es yo también quería desarrollarme, es un riesgo, Ujú. porque al final del día, el INEGI nos dice que más o menos un 30% de las mujeres crían solas a sus bebés. Yo creo que esa estadística Está está completamente equivocado. completamente equivocada, ¿no? Y Yo hay un porcentaje, yo hay creo que yo creo que es el 70 o el 70%. 70%. No, o sea, te digo lo que dice el INEGI, pero yo estoy Sí, convencida yo de también creo que no. que el 60 o el 70% de las mujeres somos las que sostenemos a un hogar emocional y económicamente. Y eso es muy duro. Ahora, de por sí, tener un bebé es un cambio tremendo. De por sí, ¿Qué crees que es sabemos, lo más difícil del posparto? Que las expectativas son diferentes a lo que estás viviendo, el cambio hormonal, el cambio en el cuerpo. O es, sea, ¿qué crees que es como mira, es un conjunto lo que te detona? mira, es un conjunto de todo. Para empezar, sabemos que el 90% de las mujeres van a tener baby blues. O sea, el 90. Quiere decir ¿Qué es que baby blues? un baby blues es, hace cuenta, una cuestión es como muy leve, en donde a los poquititos días de que nace el bebé, mamá llora Por cualquier cosa. por cualquier cosa. Entonces está triste. No estamos hablando de una depresión, no estamos hablando tampoco de una cuestión más grave, estamos hablando de que puede tener cierto grado de ansiedad, no entiende las señales que le manda el bebé, y no sabe muy bien, Y está si está cansada, cansada, o si está, sea, exacto. Es un baby blues. Normalmente esto cede en unas horas, máximo 5 días. Lo que hay que hacer es abrazarla, apapacharla, porque también perdió a su bebé de dentro. Ese bebé de dentro, cuando estabas embarazada, que era perfecto. Y sí, se cuando dormía tú, cuando tú exacto, dormías. parto viene de partir. Ajá. Éramos una y ahora somos dos, ¿no? Ujú. Entonces, ser uno y ser dos quiere decir que perdiste una parte de ti misma. Muchas veces se equipara incluso a una amputación. O sea, finalmente perdiste a este bebé de dentro que era perfecto, que se cuidaba solo, que si estaba, o sea, ¿me entiendes? Y de pronto te encuentras, como tú dices, a las expectativas, a que esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque los bebés, tú lo sabes mejor que yo, tienen patrones de sueño muy distintos que los de los adultos. Sí, Una, demandan mucho. y demandan mucho. Una mujer que no tiene 6 horas de sueño, aunque sea en siestas, al día, tiene altísimas probabilidades de terminar no en un baby blues, sino en una depresión postparto. Ujú. Aparentemente, estadísticamente, un 20 o un 30% de las mujeres tienen depresión postparto, que ya es algo más ¿Cómo complejo. diferencias un baby blues de una depresión El baby blues es recién que nace el bebé. pasajero? Es pasajero, dura muy poco, ¿no? Y la mamá sigue atendiendo al bebé, sigue sonriéndole, sigue besándolo, sigue apapachándolo, aunque llueve. En cambio, en una depresión postparto ya estamos hablando de una patología que puede ser desde muy leve hasta moderada hasta severa. Una depresión leve, pues la puedes manejar a lo mejor con flores de Bach, apoyo terapéutico, O dormir. ¿no? O dormir, exacto. Sí. Y una depresión más severa, pues verdaderamente vas a necesitar probablemente ayuda además psiquiátrica. Si necesitas un espacio, digamos, seguro en donde poder expresar que ser mamá es muy difícil y tienes que bajarle a la exigencia, porque eso es lo que pasa, quieres hacer todo bien, ¿no? Y más la baja hormonal. Tú estás de pronto menopáusica. A eso equivale un posparto hormonalmente. O sea, tus estrógenos, que son los que te ponen bonito el pelo, que son los que hacen que tengas los músculos firmes, que son los que te dan también líbido, porque también el marido quiere que siga siendo su amante, ¿no? O sea, y tiene razón. Entonces, la libido va pues al suelo. ¿Por qué? Porque es como si de pronto nos metieran en una menopausia, pero de golpe. Entonces te miras al espejo, están todos tus músculos flácidos, la panza, pues obviamente, si bien no tiene el tamaño que tenía, pues más o menos tiene el tamaño de lo que tenías a la mitad del embarazo, tu ropa no te queda, el pelo se te cae así por montones. Y bueno, no Las precisa. chichis Sí, gigantes. sí, y bueno, y la lactancia es otro tema. O sea, la lactancia es algo que no aprendimos a hacer, porque no vimos, o sea, yo vi a mi mamá amamantar en una época en que
las madres no amamantaban, pero porque mi mamá estaba loca, ¿no? O sea, era una persona especial que tuvo partos sin anestesias cuando todas las dormían, que no nos dio fórmula, ¿no? Y nos amamantó cuando todo mundo... Pero eso era un garbanzo de a libra. En realidad, yo sí vi amamantar a mi mamá. Entonces, para mí, acomodarme a mis bebés para amamantar fue algo muy natural porque lo vi. Sí, pero sabes que también me parece importante hablar de esto, porque muchas mamás creen que muchos procesos naturales que viven los bebés y los niños, como el dormir, como la lactancia, como aprender a comer la alimentación complementaria, como, no sé, ir al baño, es algo que por ser natural Va a ser fácil. va a ser fácil. No es cierto. Y la realidad es que la lactancia, pues hay que tener un buen agarre. El sueño, pues hay que tener buenos hábitos. La comida, pues hay que también tener buenos hábitos, sentar al niño, enseñarle. O sea, son procesos que no son inmediatos, No. que toman tiempo, que es un tema de maduración definitivamente de ciertas funciones, pero que al mismo tiempo también es un tema de aprendizaje y de paciencia. Y entonces esa frustración también de repente decir, oye, la lactancia pues, tendría que ser natural, o sea, No. es una forma natural de alimentar al bebé porque no está siendo fácil y encontrarte con que hay más retos. De los que esperabas. Ajá. Sí, de hecho, te Y voy a de decir, procesos, entre comillas, naturales. De hecho, te voy a decir, la lactancia, desde el punto de vista del bebé, y estoy citando a Graciela Gess, que es una consultora de lactancia, puede ser muy automático en el sentido del reflejo de succión, siempre que no le metas mamilas y lo fastidies. No, y que haya nacido Por más grande eso, de 35 semanas y que no tenga ningún fuerza problema, y sí, que exacto. Pero bueno, en un bebé normal, digamos que en el bebé es muy natural y muy fácil el agarre, pero no en la mamá. Ujú. Hay una historia muy interesante de una gorila en Ohio, no sé si alguna vez has escuchado. Esta gorila nunca había visto a ninguna gorila amamantar. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Pues que nació su bebé y no sabía qué hacer con el gorilita. Obviamente, su cría sabía perfecto, si se la prendía al pecho, cómo tenía que succionar, porque nadie le había ofrecido otra cosa de comer, Ujú. ¿no? No le habían ofrecido un chupón, no le habían ofrecido un vasito, Bueno, ¿qué sucedió? Que en el momento en que no sabían qué hacer, llamaron a una persona de la Liga de la Leche que amablemente se prestó a ir a amamantar al bebé enfrente De la mamá. y ya entonces la gorilita supo qué hacer. Y no, o sea, estamos hablando de un primate, en Ujú. donde todavía el instinto es mucho mayor que nosotros. Y la gorila no sabía qué hacer porque nunca había visto amamantar a otros gorilas. Quiere decir que en relación a las mujeres, el asunto de la lactancia es mucho más social, mucho más de aprendizaje que el reflejo de succión del bebé, que es más natural. Y una cosa sin la otra, Sí, también cómo haces que alguien sea natural si vas a un restaurante y te tienes que tapar. O sea, exacto. también es como vas a un aeropuerto y no hay dónde, vas a una oficina y no tienes dónde. O sea, No. también es una cosa que tiene que ser copiada con el ejemplo, pero del de la ejemplo película. exacto, es O lo que sea, yo de te digo. Hollywood, porque pues de Para dónde. mí fue fácil acomodarme a mis hijos porque yo vi a mi mamá amamantar a mis hermanos. Sí, yo me acuerdo muy bien de mi hija, porque mi primer par de gemelos se quedó un mes en el hospital. Ah, no, bueno, todavía más complicado. Tenían 34 semanas, mi hija de 1,1 kg, entonces respiraron y todo, pero me sacaba yo leche, se las llevaba. Ajá. Sin querer construir un banco de leche que yo no sabía en ese entonces qué era, pero pues me sacaba cada 3 horas, les llevaba leche, Ujú. porque yo tenía entendido que era lo mejor para ellos. No, y más siendo prematuros. Ajá. Entonces, con sonda, todo lo que tú quieras. Llegan a mi casa y llega uno, entonces tampoco me lo pegué porque prefería dejar la leche porque tenía que ir al hospital a ver al otro. Entonces fue como un tema de biberón, que así crecieron y no pasó nada, les di lactancia un tiempo y se acabó. Nace mi segundo par de gemelos, llego a la casa, tengo 2 bebés de 3 años, bueno, 2 niños de 3 más. y 2 bebés recién nacidos. Un día me los pegué, creo que llegué a la casa en el hospital, casi no comí, yo decía, qué raro. Me los pegué 8 horas, o sea, entre uno y otro, y dije, no más, se acabó. Volví a agarrar el sacaleches que había rentado de grado de hospital, me sacaba leche y les podía dar yo, quien fuera, porque aparte tenía 2 niños de 3 años. Claro, No me podía dedicar a una lactancia gemelar permanentemente, ¿me entiendes? Entonces, mi hija, me acuerdo que entró al cuarto una vez y me dijo, mamá, cuando yo sea grande yo voy a tener un sacaleches como el tuyo. O sea, porque justo esta parte que dices, que tuviste a amamantar a tu mamá, mi hija me vio sacarme leche interminables veces porque era la forma en la que yo pero les daba leche a mis hijos, ¿me tiene entiendes? ese bonito ejemplo de que tú hiciste por darles leche. Y ahora también tenemos que tener todo un sistema hospitalario que tampoco apoya la lactancia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú a un bebé le das un biberón, ya lo confundiste. O sea, parece una cosa
tonta. Un biberón ya lo confundiste. Entonces ahí ya le complicaste a la mamá. Y si vamos también al índice de cesáreas en el país, que es bestial, la mayor parte de los bebés no pueden iniciar la lactancia durante la primera media hora de vida, como de hecho dice el cuarto paso para una lactancia exitosa, porque estaban en quirófano. Y por ejemplo, a las dulas, yo tenía acceso a quirófano y yo hacía el apego temprano y la mayor parte de los bebés que habían tenido contracciones con los que yo entraba, se prendían al pecho en la primera media hora de vida. Yo ya no tengo acceso a quirófanos en los hospitales prácticamente. ¿Por qué? Pues porque después de la pandemia ya no podemos entrar. El único hospital en donde puedo entrar es en el VITE y me estaban diciendo en el HIP con permiso del doctor. Pero en el ABC, en todos los demás hospitales que tú quieras, ya las dulas no tenemos acceso a quirófano porque no somos personal médico. Y a la mamá quien le dé el apoyo emocional, que es lo mismo que sucede en el posparto. Pues el papá. ¿Y si no está el papá? No, o sea, no sé. Es complicado. Pues sí. Pero además el papá no va a saber prenderle a un bebé al pecho a una mamá que está acostada, porque para eso se necesita maña. Entonces, realmente sí es un periodo muy difícil, en donde las expectativas son muy grandes, en donde tú crees que esto va a ser súper fácil, ¿no? Por ejemplo, a mí me acaba de pasar, mi novio acaba de ser abuelo. Es un abuelo de 73 años. O sea, ¿sí me explicó? No es como mi mamá que tenía 58 cuando nacieron mis hijos. Entonces, ok, y su hija decidió ser mamá independiente. Y tenía expectativas absolutamente absurdas. A la semana voy a regresar al trabajo y Y voy a estar bien y seguro voy a tener un parto. Finalmente se requirió una cesárea. Y ha sido muy difícil para ella porque hasta la casa que rentó no corresponde a lo que venía, ¿me entiendes? Porque no sabía. Y es muy duro. Y las mamás que se deprimen, yo no he tenido en mi experiencia, ninguna de mis alumnas se ha deprimido tanto que no pueda atender a su bebé. Es que es como una depresión que grado 3. Sí, o sea, porque grave. pasa en la depresión postparto que no puedes ni cargar al bebé. Eso llega a suceder o sea, a ninguna de mis alumnas, y mira que tengo 30 años, le ha pasado que no puedan ni hacerse cargo de su bebé. Pero sí he tenido un par de alumnas que han cuidado a sus sobrinos porque sus hermanas no se podían levantar de la cama. Entonces, es muy duro, ¿no? Y bueno, te digo, esta sobrecarga en donde es una cosa y la otra, entonces tienes que ser la amante, la madre, ¿no? La hija, la que salga a trabajar, la que, bueno, ¿Cómo le haces? ¿cómo le haces? ¿Cuál es una señal, una banderita roja para decir, ya tengo que pedir ayuda? Mira, el primer problema es que las mujeres que tienen depresión no suelen pedir ayuda. Ese es uno de los primeros problemas. Porque también ¿Pero por qué no lo notan? No. Como patología, la depresión es algo que te lleva a no pedir ayuda. Como que te quedas ahí en tu propio círculo y ya no sales de ahí. Entonces, generalmente las personas deprimidas que piden ayuda es porque llegan a depresiones muy severas, que pues precisamente no es lo que queremos, o porque, y ya no queda más, ¿no? O porque alguien de sus cariños les dice, ¿qué crees? Estás deprimido. Tienes que Si un pedir papá ayuda. está oyendo eso, ¿cuál sería una señal? Una mamá que, como tú dices, se angustia de cargar al bebé. Bañarlo para ella es imposible. Pensar en quedarse sola ni se diga. Tienen crisis de ansiedad muy fuertes hacia la noche. Porque precisamente viene otra noche y no voy a dormir. Pero siento que eso es algo muy común en las mamás, incluso sin ansiedad, incluso sin depresión No, postparto. pero aquí ya es un extremo que tú ves que la mamá no es ella misma, que está sobrepasada, que la ves que ya, o sea, la ves que está triste, que llora, ¿no? Que ya la ansiedad es o sea, una crisis de ansiedad, o sea, no solamente es estoy ansiosita, no, es una crisis de ansiedad de yo ya no puedo, ¿no? Y incluso las que tienen ansiedad probablemente tengan una depresión leve. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que su esposo o su mamá, o bueno, su pareja o su mamá, o sea, las mamás son las que más pronto se dan cuenta que la hija está deprimida. Porque la conocen y tampoco nos conviene esta mujer que trae las ojeras hasta acá, no duerme, ¿no? Tiene la casa perfectamente limpia, todo absolutamente, ¿no? Y que
¿no? Sale a trabajar así y lleva 4 noches sin dormir. Esa mujer también tiene un problema y está deprimida. O sea, hay como O los sea, dos. no tienes que ser poco eficiente o efectiva en tu día para notarlo, ni tienes que ser sobre... Exacto. Y el problema es ese. Por eso no es tan fácil. Porque las mujeres, no te lo tengo que decir, si tienes 4 hijos y además trabajas, podemos funcionar Sí, con con cero un sueño, enorme volumen de estrés encima. sí, y sin dormir y con 1000 pendientes. Y la con... gente no se entera. Ujú. O sea, me acuerdo muy bien que tuve algún día muy difícil con mis hijos porque están grandes, pero también hay temas, ¿no? Con los hijos que ya crecieron. Y llegué yo muy mal a la clase, y la hija de mi socia estaba embarazada y me dijo, Mariana, super clase. Y yo dije, ay, qué bueno, no se dieron cuenta de que yo venía súper mal, ¿me Ujú, entiendes? Pero cuando todos funcionamos, entonces ya cuál atención hay que ponerles. ujú. O sea, de hecho, en Europa, una de las cosas más importantes es la salud de las mujeres. La salud de las mujeres, porque si las mujeres están bien, las familias están bien. Porque las mamás somos las primeras proveedoras de salud. Somos las que proveemos de alimentación. Ujú. Somos las que proveemos y nutrimos emocionalmente. O sea, realmente, si nosotras no estamos bien, No hay manera. no hay manera. Sí, no hay manera. Ujú. Y mira, yo leí, no me acuerdo hace cuánto, pero una cosa que decía algo así como, si sientes que estás como en un punto donde ya no estás pudiendo, Ujú. duerme 6 noches. O sea, duerme un par de noches y ve si a la hora de dormir estos síntomas realmente permanecen ¿O no? o Ujú. si se van. Y entonces es una falta de sueño, estrés acumulado y todo lo que ya platicamos, o es un tema de realmente depresión postparto que no se cura con dormir. Exacto. O sea, bajan los Ahora, síntomas, pero no se yo cura. creo que cualquier mamá que esté en este momento eh, con un bebé pequeño o hijos chiquitos, debería tener con quién hablar. No te digo que necesariamente tenga que ser un terapeuta. ¿Sabes qué? Sí, sí creo, pero también creo que socialmente las mujeres que hablan de lo difícil que es la maternidad Ah, no, son mal vistas y en vez de que nos apoyemos, y eso es una cuestión de no pueden abrirse porque se sienten vulnerables a ser juzgadas como malas mamás. Sí, porque además te voy a decir, te estoy hablando de mi época. Yo decía, es que José Carlos no duerme. O Ujú, sea, yo tuve una depresión postparto moderada, no te digo, porque además mi mamá era psicóloga, entonces no llegamos más allá de eso, pero yo tuve una depresión postparto moderada porque José Carlos es un bebé que no, o sea, que se me atravesó, o sea, claro que yo quería tener hijos, claro que estaba casada, claro que tenía, pero no, pero bueno, fue un bebé muy querido, pero no deseado, ujú, ¿no? Si a eso le sumas que tenía un reflujo como de la cachetada ujú. y que tenía un cólico espantoso y que no dormía y que no tenía yo posibilidad de realmente poderlo am, como, como que ya no llorara, o sea, yo no lograba que él no llorara, no lo podía sostener y que el bebé se estuviera tranquilo. Entonces eso es tremendamente frustrante. Entonces, evidentemente, no, además no dormía. Entonces yo acabé pues muy deprimida, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente yo sí recibí ayuda, que es una ventaja, pero me acuerdo que cuando decía es que mi hijo no dormía, todas me decían, no, pero si nuestros hijos duermen, Padrísimo. perfecto. Bueno, hubo una plática de sueño en un muy famoso centro de estimulación temprana de aquella época. Todas las que sus hijos dormían muy bien estaban ahí. Pues sí. Entonces, lo que necesitamos es ser más solidarias Ujú. entre nosotras. Por eso estos chats de posparto, en donde lo que platican es eso. ¿Qué crees? Es que no duerme. ¿Cómo le hicieron con esto? Veo, ¿no? Esa semilla de apoyo entre las mujeres y entonces entre ellas, y bueno, la pandemia fue la solución, ¿eh? Porque la pandemia fue terrible. Ujú. Entre ellas se apoyan, pero todas las mujeres deberíamos de tener una amiga, aunque no tenga bebés, con la que poder decir esto está de la cachetada y Pero sentir que ¿sabes es qué un área siento que ayuda segura. mucho en esos chats? El anonimato. Sí, claro, que no Que te nadie te conoce. conoce. Claro. Entonces, como que es muy fácil decir, la estoy pasando difícil, no me está haciendo fácil porque nadie te Sí. conoce. Y de repente en un grupo cerrado, caray, atrévete a decir No, mucho más difícil. que es difícil. Mira, yo tengo la ventaja que con mi grupo de amigas somos muy abiertas en cualquier tema, ¿no? Entonces, tanto el matrimonio como de
en su momento la lactancia, la crianza, que ya no estamos con bebés, ya ninguna está con bebés, pero sí la primera que llegaba y que estaba nerviosa, que si la siesta, todas decíamos, está loca, le cayó difícil la maternidad, ¿no? Porque Ujú. pues, o sea, se que ponía loca que si el suegro le quería dar tantita azúcar hacia el bebé y todas decíamos, está loca, pues es un café, ¿qué tanto? Ya sabes. Ujú. Y de repente estás ahí y lo vives diferente. Claro. Y también esta presión social de todas tus amigas, sus hijos empiezan a dormir toda la noche y el tuyo no. ¿Qué estás haciendo mal? O sea, O eso dicen, porque también hay que entender que muchas veces eso dicen. Entonces, sí creo que si tienes una amiga con la que puedas hablarlo, siempre debes hablarlo. Y si no, debes de buscar ayuda profesional. Puede ser un coach, una tanatóloga, sí, quien sea. ¿no? A quien sea, pero una ayuda terapéutica que tiene que ser un espacio seguro, como decía yo al principio, en donde puedas decir que ser mamá es muy difícil. Porque además esto de que los bebés ya van a dormir a los 8 meses no es cierto. Los niños fluctúan, ¿no? Y tienen periodos en los que duermen mejor y otros en los que duermen peor. Y así es. Y tienes que buscar la mejor manera para ti, ¿no? De poder dormir lo más que puedas en una situación en donde el sueño es básico y no le hacemos caso. También esa es otra. O sea, le dices el horario de la siesta es tal, tengo clase de estimulación. Oye, pero hay que dormir temprano, no. En mi casa siempre nos dormimos tarde. Oye, pero entonces no hay prioridad tampoco para darle al sueño. ¿Hay manera de disfrutar el posparto? Mira, yo creo que es por momentos. O sea, yo creo que es como en la vida, Como ¿no? la felicidad, que no es Exacto, siempre, no que es son siempre. No, momentos la vida, que puedes disfrutar la vida. Yo he disfrutado la vida inmensamente por momentos y otros que no. han sido terribles. Y Ujú. tienes que ubicar, les decía yo a mis alumnas precisamente el jueves pasado, me estaban diciendo, oye, Mariana, pero este es el expulsivo, que si molesta, que si no molesta, que si... Y les dije, a ver, si no quieren molestias, No tengan hijos. no tengan hijos. Pues sí. O sea, No hay de otra. no hay de otra. O sea, porque los niños te van a dar tus mayores, así, o sea, yo no puedo estar más orgullosa en mi vida que de mis hijos. Son las satisfacciones más grandes, pero también es el dolor más grande que vas a vivir. Entonces, sí hay manera, por momentos. O sea, por momentos ves al niño y dices, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto que es tan maravilloso? Cuando tienen buenos días, cuando no tienen una crisis de crecimiento, cuando, ¿no? Lo disfrutas, los cargas. El olor de los bebés está hecho para que te enamores de ellos. Amamantarlos hace también que secretes hormonas o sacarte leche hace que secretes hormonas y te enamores de ellos. Pero realmente también tienes que pensar que vas a tener estos momentos difíciles y realmente la falta de sueño y te mata. Y cuando además entras ya a trabajar, se convierte en un tema en donde vas como zombie por la vida. Pero hay que intentar disfrutarlo por lo poco que dura, porque es tan efímero. O sea, cuando te das cuenta, Sí, están en la ya universidad. crecieron. ¿Qué pasa con la pareja en el posparto? Pues mira, hay de todo. Hay papás que prácticamente amamantan a los hijos, ¿no? Que ellos son los que se hacen cargo de noche, ¿no? Que bueno, finalmente ahí están ahí. Hay otros que con cumplir económicamente se dan por satisfechos. Y hay otros, muchísimos, que durante los primeros meses de vida se van. Porque es difícil. Pero también yo he visto mamás que lo sacan, ¿eh? Bueno, también. Porque puede yo en suceder. mis redes sociales me ha pasado que les pregunto y muchas dicen, yo mandé a mi esposo a dormir a otro cuarto para yo quedarme con el bebé. O sea, también he notado muchas veces que las mamás no quieren esa cercanía con la pareja. Lo primero que hay que ubicar es que las mamás no tienen deseo sexual. O sea, físicamente, una mujer que tiene un bebé recién nacido no tiene ganas de hacer el amor, porque está como menopáusica. O sea, hay que partir de la base de que no tiene ganas. Y esto es un mecanismo de supervivencia, que es lo que menos necesita Otro bebé. otro bebé. Pues sí. Entonces, ¿qué pasaba antropológicamente hablando? Que las mujeres, por eso el colecho es con la mamá, ¿no? Las mujeres dormían con sus bebés y los hombres a las mujeres que estaban recién paridas no se les acercaban. Había otras mujeres disponibles, ¿no? Ahora vivimos pues en una monogamia. La cosa es diferente. Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Realmente hay parejas que lo superan súper fácil,
que a los 42 días, no llegan a los 42 días. Hay algunas que te dicen, no, es que no llegamos ni a los 42 días, no llegamos a la cuarentena, Ujú. ¿no? Tenía yo una pareja que decía 3 hijos, además, y no llegamos a la cuarentena, y yo decía felicidades. La mayor parte de las veces lo que nosotros le sugerimos a los papás que anden escuchando esto es, los primeros 42 días, deja Olvídate. que se adapte, Ujú. ¿no? Ya después de eso, normalmente se las ingenian para reanudar vida sexual. Y cuando no lo logran, nosotros en los chats lo vemos, ¿no? Cuando no lo logran, hay alguna que dice, híjole, tengo a Juanito a dieta, ¿no? Desde hace 4 meses y entonces le echan porras. No, no importa dónde consigas el hambre mientras comas en casa, ¿no? Échale ganitas. Nosotros te cuidamos al bebé incluso porque primero es anónimo el asunto y luego ya se juntan y Ya luego son ya se hacen amigas. sí. Ajá. Y entonces, bueno, no, sí, no, échale ganas si se puede. Y bueno, finalmente la mayor parte de las parejas pueden reanudar. Inmediatamente, muy pocas, o qué te diré, a las 3 semanas, 4 semanas, Pero muy lejos de pocas. la parte sexual, la parte Mira, es que la emocional. parte emocional también depende mucho. Si papá viene a la crianza, que es lo que yo además mucho les digo, es maravilloso. Y va a ser una figura cercana y deseable con la que su hijo pronto va a adquirir una relación. Entonces, si papá viene a la crianza, la cosa en la pareja fluye bien, se hace un triángulo en vez de solo la relación de mamá y bebé, que es mucho, mucho más, digamos, sano. Y la recomendación nosotros en el curso es, papás, entiendan que mamá se fusiona con los bebés porque es mujer, es su naturaleza y porque la separaron de ese bebé que era de ella. Los papás son los que en la familia van a llevar a los bebés a separarse. Y eso es importantísimo, porque ¿qué queremos todos? Bebés que sean independientes. Ujú. Entonces, cuando papá viene al posparto, cuando el papá entra al quite, cuando el papá verdaderamente ayuda, es una cosa maravillosa en donde hay un muy buen equilibrio entre fusionarse, que es voy a ser tu apoyo incondicional toda tu vida, pase lo que pase, y tienes que ser independiente y valerte por sí mismo. Ese equilibrio entre sentirte amado incondicionalmente y ser independiente para lograr tus metas es lo que hace que una persona esté muy bien, Ujú. ¿no? Pero cuando papá se ausenta, por ejemplo, las mamás tenemos un exceso de fusión. ¿Qué hay en mi familia? Un exceso de fusión. ¿Qué me separó de mis hijos y logró que mis hijos sean chavos independientes? Que tenía yo un trabajo tremendamente, tremendamente demandante. Entonces, mi trabajo, que era, tienes 9 partos al mes, no estás en la casa, hizo que ellos tuvieran que convertirse en señores independientes. Pero si no es por mi trabajo, entonces no los sueltas, no los dejas crecer. Entonces, eso es lo que sucede, que tenemos que entender cuál es el rol de cada uno, de mamá y de papá. ¿Por qué crees que es más fácil para los hombres irse si esa personita que crearon es de los dos? Porque el nexo biológico es bestial. Porque en tu cuerpo que quedan células de tus hijos cuando ya nacieron. O sea, yo tengo y tú tienes células de nuestros hijos integradas en nosotras mismas. O sea, y entonces, obvio, si tú le haces caso a esas células, ¿qué pasa cuando tu hijo tiene un problema? Sí, te... A mí me ha llegado a pasar que estoy con mi novio y le digo, algo le pasa a José Carlos. Tengo células de José Carlos en mí. Y entonces le marco, José, ¿estás bien? Se cayó el servidor. Ah, perfecto. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces el nexo biológico es tremendo. Y otra cosa muy importante, y esto viene en un libro que se llama Calor de Hogar, que es de un etólogo que estudia diferentes animales y su relación con los seres humanos y cómo nos comportamos igual. En el caso de los partos, los elefantes, igual que nosotros, dan a luz parecido. Hay matronas elefantas, no sé si tú sabías. Bueno, entre los elefantes hay elefantas que son matronas Ok. y que son las que ayudan a dar a luz a los bebés. Entonces, ¿qué pasa cuando estas matronas dan a luz, ayudan a dar a luz a la mamá que el papá está cuidando? Si viniera un depredador cuando el bebé ya nació, ese macho cedería a la cría con tal de salvar su vida. Sin embargo, si no estuvieron las matronas elefantas y el macho vio nacer
a su hijo y le ayudó a su pareja a que naciera ese bebé, No se ve. moriría primero porque crea una impronta. Entonces, bueno, con honrosas excepciones y considerando que somos seres humanos, Ujú. pero realmente, ¿cuántos hombres en México les permiten entrar a los partos? Muy pocos. Estadísticamente muy pocos. Entonces, ni siquiera, digamos, tienen esa impronta. Y luego la verdad es que el nexo biológico está ahí. Entonces, y bueno, socialmente también. Una mujer que deja a sus hijos, ¿cómo se ve? Sí, no. En cambio, un hombre se fue y ni se encargan, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Yo que puse por ahí alguna vez en mi vida una demanda de alimentos, es hora que todavía no ni siquiera le pueden informar y ya pasaron 12 años, porque él vive en Estados Unidos. Y se supone que pertenecemos a, este, a una eh, reunión, una convención que hubo en Ginebra, en donde los países se comprometieron a que los deudores alimentarios de un país y otro se ayudaran los países para que no pudieran irse. Ujú. No, bueno, pues aquí te puedo decir que yo traté de hacer uso de eso que tenemos en la Convención de Ginebra y fue imposible. Pero, o sea, digo, no lo conozco a tu pareja y tampoco te conozco mucho a ti, pero no puedo entender que un papá que vio a sus hijos crecer no sé cuántos años, Bueno, y porque no sé tu nacer, porque él historia. sí los vio nacer, sí. O sea, de repente un día, o sea, bye. Haces como si nunca. No lo puedo entender. O sea, se me hace realmente algo que No, yo tampoco puedo entender no puedo cómo, porque entenderlo. además te voy a decir, no, yo siempre fui súper buena onda en cuanto a que vieran a su papá, porque viví en Estados Unidos. Entonces, no, que voy a venir en esta Navidad, pues pásenla con su papá, porque pues conmigo la pasan siempre. No, que pues que vengan a pasar el... Y él fue el que cortó con ellos y finalmente él los bloqueó en redes sociales, ¿eh? O sea, es increíble que eso pueda suceder. Y además, pandemia, su hija estudiando medicina. Bueno, ni sabe exactamente qué estudió de especialidad, pero sabía que estaba en un hospital. Si tú crees que llamó para ver si estaba viva, ¿no? Es una cosa que yo tampoco entiendo. O sea, no tiene sentido porque también sus células están en los hijos, ¿me entiende? Claro, es absurdo, pero sucede y sucede No, constantemente. muchísimo. Y en los primeros meses de vida, muchos papás se van. Yo siento que una parte importante siempre es hacer acuerdos Ujú, o platicarlo antes de, oye, van a hacer un bebé, ¿quién lo va a cuidar? Aunque sea algo muy con mucha ilusión, porque realmente ya que lo vives te das cuenta de la dificultad que implica todo, ¿no? ujú. Pero tener acuerdos y platicar de los cuidados, de quién va a bañar, vas a llegar, quién va a hacer, ¿no? ¿Quién va a ir Como, a la guardería por el niño? Si tienes ¿no? Demandante o no. De sí, hecho, en el curso nosotros, bueno, damos una clase que te voy a decir que ya casi nadie da, porque también ahora un poco en estas carreras y en esta hiperexigencia, las mamás lo que quieren es palomear. Tomé mi curso de sí, psicoprofilaxis de 4 horas y ya acabé, ¿no? O sea, ya, 8 horas y acabé. Pero nosotros damos una clase que se llama Adaptación a la maternidad, en la que pongo a las parejas a hacer ejercicios de cómo me siento, cómo te sientes. En el posparto me gustaría que tú, en el posparto me gustaría que yo. ¿Me entiendes? Como para ir haciendo un poco conciencia de cómo nos vamos a organizar. Nuestro ujú, contrato matrimonial que está establecido va a cambiar, va a haber nuevas cosas, va a haber nuevas personas. sí, nuevos retos. ¿Cómo nos vamos a acomodar? ¿Quién va a asumir qué cosas? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque también es muy fácil. Es que tú debiste haber adivinado. No, la gente no adivina. Uno necesita expresar sus necesidades y también que el otro también pueda decir, bueno, esto sí puedo hacer y esto no puedo hacer. Sí. Para que no estés O esperando. si quieres que yo siga trabajando, pues no puedo estar todo No el día puedo en estar. casa. Exacto. Entonces necesito ayuda en la casa, ¿no? Ujú, Y es muy curioso porque cuando yo llego a esta clase, la mayor parte de las mamás no han pensado ni que necesitan ayuda adicional, sí. o sea, ni que tienen que amamantar a un bebé entre 8 y 12 veces en un día. Pero te digo que por eso te digo que a veces es un poco ilusorio porque realmente no sabes a qué te vas a enfrentar hasta que no llega ese momento, ¿no? Sí, por más que Pero por lo menos digas. decir, no sé, una de las veces que se para el bebé en la noche o estar abierto a cambiar estos acuerdos según los nuevos retos que vienen, ¿no? O Exacto. sea, no sabes que te tienes que parar 6 veces en la noche el primer mes de vida. Entonces no puedes tal vez negociar previamente quién se va a parar porque no sabías a qué te enfrentas, pero ya que lo estás viviendo, tener la apertura de decir tú dos y yo dos. O sea, Exacto. No, y tal vez, ¿sabes qué? Que yo también creo, y mira que, bueno, tengo
tengo hombres a los que yo adoro en mi vida, ¿no? Mi hermano, mis hijos, mi pareja, pero sí creo que las mujeres nos hemos adaptado mejor al cambio de los tiempos que los hombres, pero a costa de nuestra energía y nuestro bienestar. O sea, yo, por ejemplo, hoy para llegar aquí, vivo en Xochimilco. Entonces, de hecho, llegué bastante antes, pero como sé que grabas, no quise tocar. Yo vivo en Xochimilco. Cuando mi hija se casa, mi hermano, que vive solo, me dice, Mariana, ven a vivir conmigo. Le dije, ok, está muy bien, acabamos de enterrar a mis padres, o sea que, bueno, teníamos 1 año y feria de haberlos enterrado, entonces él no quiso dar lata antes porque yo atendía a Lulu, que estudiaba medicina, era difícil. Pero yo hoy, para salir de la casa, preparé el desayuno, puse una lavadora, dejé instrucciones de qué se tiene que hacer de comer, y yo llego ahorita a terminar de hacer lo que se va a cocinar, porque evidentemente tenemos una muchacha 3 veces a la semana que pues, se encarga de todo, entonces tampoco puede hacer todo, ¿no? Mi hermano Se fue. bajó a desayunar y se fue, ¿no? Sí. Ahora, hay que entender que mi hermano tiene 50 años y yo tengo 58. Bueno, voy a cumplir 58. Entonces, somos de otra generación. Pero eso parece mentira. Yo lo sigo viendo. O sea, a pesar de que mi yerno es un adorado y apoya a Lourdes, y Lourdes es una ortopedista pediatra, ¿no? Le va muy bien. Es escritora, además. Es exitosísima. O sea, esa donde pone el ojo, pone la bala. O sea, sí. La apoya, puede vivir con una mujer muy fuerte, ya es ganancia. Pero el estrés de hacer el súper y la casa sigue siendo de ella. Y lo veo con mi nuera. O sea, José Carlos se va al gimnasio, no sé qué, no sé cuánto, sí, tienen muchacha que les ayuda y lo que sea, y él, si es necesario, le entra al quite y hace la comida. O sea, no digo que no. Sí, pero de no todas es maneras, parte de su... De todas maneras, la que normalmente se encarga es mi nuera. Sí. Sí, sí. Entonces, creo que estamos en una transición en donde los caballeros tienen que, ¿no? También dar un paso adelante. Mira, yo sí noto que los hombres hoy en día están un poco más dispuestos así a entrarle. A veces Ujú. si les pides, no por iniciativa propia, Exacto, sí. pero sí están más dispuestos a Claro. entrarle. En otras épocas era ni de broma, Imposible. o sea, ni se te ocurra. A mi hermano no lo dejaban hacer qué hacer, o O sea. sea, y hoy en día los papás quieren jugar, quieren estar presentes, quieren ir a la plática de la escuela, quieren ir a las juntas, quieren estar enterados, quieren, o sea, quieren no ir al pediatra, pero sí a cositas diferentes, ya sabes, como que... Pero les falta... Pero no es esa parte de responsabilidad Exacto. de yo estoy en el chat del carpool y yo participo, es esa parte de tú dime si quieres que lleve y yo llevo, Exacto. pero no estoy en el chat del carpool, Sí, es lo ya que- sabes, entonces como una microadministración extraña que ya van a llevar niños a la escuela, que Ya, tal vez ya. antes no lo hacían, pero ¿a qué hora? ¿No? ¿Y en Vamos dónde? avanzando, Ajá, vamos avanzando, sí creo que vamos avanzando, pero estamos justo en el periodo de transición. sí. Y que ya no es opcional, ¿eh? Ya si una mamá trabaja, ya no es opcional que el papá le entre. Ya no es opcional. No, tiene que hacer algo, Ya no es opcional. porque realmente es No imposible. hay manera. No. No hay manera. No, y aquí un llamado a las mamás que están solas, que entiendan que no pueden hacer todo. Y también a las mamás que están acompañadas, que no están solas. O sea, exacto. si tienes compañía, pues... Sí, si tienes compañía, que la compañía ayude, sí. pero si estás sola no puedes hacer todo, porque yo le decía mucho a mi hijastra, ¿no? Porque, no, yo voy a tener a mi bebé y yo le decía, ve cuidando tus redes sociales, ve cuidando quiénes te van a ayudar, ve cuidando quién te va a hacer, quién te va a hacer aquí Sí. la ayuda y pues, echarte la mano cuando tú no estés. ¿Quién te va a hacer el backup? ¿No? Y claro que ahorita, pues, de pronto se da topes con la pared, porque si yo pienso en los primeros 9 y 12 años de mis hijos acompañada con una persona que además sí te lavaba un traste, o sea, sí te ayudaba, ¿no? Pues yo me puedo imaginar que ella sola con un bebé debe ser tremendamente difícil. Dime 3 cosas que en tu experiencia prácticamente pueden ayudar al posparto en el día a día. 1, darle importancia al sueño. Ok. 2, bájenle a la autoexigencia. No somos perfectos. Ninguna madre y ningún padre pueden ser perfectos. Lo más que podemos hacer
es con la información disponible tomar la mejor decisión que en ese momento creamos que es la conveniente. Punto. Y esa ya fue la mejor decisión. Ok. Y 3, si están en pareja, busquen espacios para ustedes solos. Dejen a la abuelita con el bebé y váyanse a un fin de semana juntos, Al cine, al a cine, cenar, a lo que hablen sea. de algo que no sea El cuidado de los hijos. el cuidado de los hijos. Si pudieras decirle algo a Mariana, la mamá primeriza, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que José Carlos y Lourdes iban a crecer, iban a vivir, no se iban a morir. No, es que llega un punto en que cuando tienes un bebé que llora todo el día, que deja de comer por sientes dolor tú. de esófago, dices, es que no come, se va a morir, ¿no? Que iban a vivir y que todo iba a estar bien y iban a llegar a ser tan maravillosos como son, ¿no? O sea, el tiempo va a pasar, todo pasa, solamente ve, Hay ¿no? que fluir. Fluyendo los momentos difíciles y al final, si tú tienes la actitud correcta, todo va a salir bien. Mariana, ¿dónde te encuentran? Mira, me pueden encontrar directamente en mi celular, 55 54 02 21 47, y en redes, en Instagram, estamos como Psicoprofilaxis Montana, ya ves que la ñ no es. Ajá. Y en Facebook también estamos como Psicoprofilaxis Montaña. Ok. Ujú. Entonces das cursos para familias que se están preparando para tener Para tener bebés. bebés. Ujú. Acompañas en el parto a las mamás. Bueno, acompañas Así hoy en día afuerita, pero ahí estás. Ajá, así es, sí. Bueno, al menos a expulsión sí puedo entrar. Y en el posparto. Y en el posparto lo que hacemos es que les vamos dando como seguimiento, pero realmente nosotros, digamos que nuestra presencia física, aunque muchísimas nos llaman y siempre estamos ahí para ellas, termina un poco en la primera amamantada del bebé, porque ya para lo que es la consultoría, pues obviamente si necesitan a alguien experto en sueño, nosotros no somos expertos en sueño. Si necesitan a alguien experto en lactancia, nosotros mandamos consultoras de lactancia, ¿no? En este entendido que pues zapatero a tus zapatos, pero seguimos allí, ¿no? Presentes. Interviniendo en los chats cuando es necesario, ¿no? Por ejemplo, el otro día sí un bebé no mueve el brazo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces inmediatamente todo el mundo ¿no? Entonces dije, a ver, ve a la güera, que es mi socia, inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Vamos a ve a un Urgencia. ortopedista pediatra, te sugiero que vayas con esta persona, que bueno, es mi hija porque es más fácil que ella la recomiende, ¿no? Y a Lourdes le contestó y le dije, yo creo que es una niñera de muñeca, se resuelve fácil, o sea, finalmente, ahí andamos, ¿no? O si algún bebé está enfermo en el hospital, pues estamos al pendiente, prendemos velas, rezamos, pero sí, digamos que profesionalmente terminamos con la primera amamantada del bebé, pero seguimos allí presentes, ¿no? Bueno, tan presentes que, bueno, Sí, la como que me un contactó, apoyo. la que me contactó contigo finalmente es una exalumna, ¿no? Ujú. Pues gracias, Mariana, por No, muchas tu gracias. experiencia, por tus conocimientos y también por esta parte de mamá que es lo que te da que todo eso que aprendemos tenga sentido, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por venir. Ya saben en dónde contactarla. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en @sleepcoachmexico en todas las redes sociales o en mi página www.dulcesnoches.com. Y sí, durmiendo puedo ayudarlos a que su posparto sea más llevadero, porque definitivamente la ansiedad que sienten las mamás cuando llega la noche, en depresión o no en depresión, que el hijo duerma pocas horas, que no sepamos cómo dormirlo, que no podamos sentir que podemos atender sus necesidades de sueño, se vuelve súper frustrante. Y sí hay una luz al final del túnel y sí se puede dormir siendo mamá y no tenemos que vivir una maternidad flagelada como nos las pintan nuestras abuelas, porque hoy en día no solo somos mamás, y no porque ser mamá sea poquito, sino porque somos amas de casa, porque somos cocineras, señora del súper, Rappi, doctora, o sea, somos todo. Entonces, qué mejor que ser todo descansando. Gracias.